Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Dos temas tratamos en esta edición: el Día de la Tierra y el Día del Libro. Arrancamos con esta última, el Día del Libro. El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro, porque justamente el 23 de abril, en el año 1616, qué coincidencia, tres grandes autores, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, fallecen exactamente ese día. Pero además el 23 de abril nacen y mueren en distintos años otros escritores de la literatura mundial, del conocimiento general, o que han aportado al conocimiento general. Entonces UNESCO decidió el 23 de abril celebrar el Día del Libro en reconocimiento a estos grandes autores. Para hablar sobre el Día del Libro estamos con autores nicaragüenses del Círculo Literario del Adulto Mayor, con quienes conversamos justamente para celebrar esta ocasión, Pedro Rodríguez Murillo y Pedro Pablo Ciésar. Ambos, decíamos, miembros del club o del Círculo Literario del Adulto Mayor. El Círculo Literario del Adulto Mayor, que es relativamente reciente, pero que ha dado unos productos bien interesantes. ¿Cómo surge el Círculo Literario del Adulto Mayor? Como una necesidad del desarrollo de nuestra sociedad. Inicialmente existía como una convocatoria de parte de la alcaldía para escribir libros de corte anecdótico y que fueran locales. Por ejemplo, porque estaban las historias de mi barrio, creo. Esas mismas, pues se comenzaron a escribir una serie de historias de los diferentes barrios de Managua. Entonces, al concluir esta convocatoria, digámoslo así, entonces nace la necesidad de continuar, de darle desarrollo a la actividad, pues, de escribir y de incidir en alguna medida sobre la sociedad nicaragüense, en vistas a que nuestra sociedad necesita, digamos, el desarrollo de la lectura del libro. Ese desarrollo, pues, se intenta el clan, pues, meterse en ese desarrollo y comenzar a escribir y a recomendar y a incentivar librerías en torno al desarrollo de la lectura de los libros. Obviamente eso fue hace como 10 años. Y en esa época, digamos, estamos en el 2022, en el 2000 prácticamente comienza a incursionar el libro virtual con fuerza. Entonces estamos en el filo de la navaja entre la culminación del papel y el inicio de este libro virtual. Entonces, obviamente nosotros, pues, como clan teníamos una limitación, pues nosotros podemos editar en lo que conocemos, pues, en la imprenta de Gutenberg, a donde tenemos acceso, pues, donde nos salía más barato, pues. Por ejemplo, nos conseguimos una imprenta que cobraba prácticamente 50 córdobas por libro. Nos amarramos con esa imprenta y comenzó a evolucionar la creación de libros. Pero cuando sale aquellas historias de mi barrio que promovía especialmente la alcaldía de Managua, no sé si las otras alcaldías, pero la alcaldía de Managua estuvo promoviendo las historias de mi barrio. Esa era una convocatoria abierta a todo el mundo, no solamente a los adultos mayores. Claro, escribían adultos mayores que eran los que más conocían la historia del barrio, porque eso, qué sé yo, pues estuvieron a lo mejor en la fundación del barrio hace 30, 40, 50 años, y contaban esas historias. Pero escribía otra gente también, escribían investigadores jóvenes. Y gente profesional. Yo me acuerdo que allí incursionaron también gente de la prensa, que eran periodistas viejos y viejos avesados en la lid de escribir. Sí. Pero este clan era como un mercado cautivo, pues. ¿Por qué? Porque tenían 70 años de historia en su haber.
y estos 70 años se podían plasmar en las diferentes creaciones de los libros concernientes a la historia de mi barrio. Por ejemplo, hay un fundador, Mejía, Guillermo Mejía. Ajá, sí. Guillermo Mejía escribió la historia de el barrio de San Antonio. Hay un libro sobre eso. Y se fue desarrollando mucha gente, no sé si es una característica del nicaragüense, pues, pero la gente se fue inclinando por la poesía. Entonces la poesía como que fue teniendo un lugar cimero y la prosa como que fue quedando en un segundo término. Todavía se escribe, pues, porque el clan ha hecho libros de cuentos y ha hecho novelas, nunca he visto en el clan, pero sí libros de cuentos y libros de poesía. Hay algunos ensayos, hay historias. Ensayos, sí. Sí. Los ensayos fundamentalmente son sobre hechos históricos o acontecimientos que se han desarrollado a lo largo de la historia de Nicaragua, pues. Allí, por ejemplo, se incursiona en lo que fue la historia de la dictadura militar de Somoza, lo que ha sido los 30 años conservadores, el nacimiento, por ejemplo, del vanguardismo, y fundamentalmente, y eso como punta de lanza, Rubén Darío. Rubén Darío ha sido como una inspiración de todo el clan, y eso ha prevalecido en la poesía. Una poesía pues que va caminando. No vamos a decir que ya los estilos están desarrollados, pues, porque desarrollar un estilo como el modernismo requiere mentes preclaras, y además de mentes preclaras, una dedicación, digamos, muy firme. Pero sí hay estilos que van naciendo y se van desarrollando poco a poco en la medida en que la actividad de escribir se va incentivando. Pero fundamentalmente el clan, este clan que nace en esa época, pretende, digamos, que nuestra juventud, que los universitarios, que la gente que visita las bibliotecas desarrollen el hábito de la lectura. La base fundamental de todo este desarrollo se llama lectura. Si no hay lectura, no hay incluso ni libros de poesía, porque vos necesitas un bagaje cultural que te preceda para poder escribir. Ok. Esa es una cosa sobre la que quiero volver, el tema de la lectura. Porque es decir, ¿para qué celebrar el Día del Libro si no vamos a promover la lectura de estos libros, no? Evidentemente. Entonces, ¿para qué escribir si nadie lee? Ese es el asunto. Pero quiero regresar un poquito a la historia del Círculo Literario del Adulto Mayor, que nace, además, digamos, apoyado, empujado de alguna manera por el programa educativo, laboral, de salud y de cultura del adulto mayor, PELSCAN, que es un programa del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que a mí me ha parecido genial el programa. Es decir, porque ciertamente hay atención en salud para mejorar las condiciones de salud, están las condiciones, preparación para actividades que puedan generarle recursos y hacer emprendimientos ya adultos mayores, es decir, no vivir solamente de la jubilación. Yo los he visto ahí reparando artículos electrónicos, hasta teléfonos y tablets. Está la parte cultural, que incluyó la alfabetización en el inicio de PELSCAN, pero incluso de algunos alfabetizados están integrados ahora en el Círculo Literario del Adulto Mayor. Sí, yo podría agregar, bueno, ese día, el 23 de julio, prácticamente de 1616. 1616. Ese desarrollo se da en base a 3 fundamentos. 1, que exista una editorial. 2, que exista el derecho de autor. Sí. Y 3, que esto desarrolle y dinamice la creación de libros. Ahora, eso, digamos, como la base, pero cuando nosotros venimos al 2021 y nosotros llegamos a la alcaldía, en la alcaldía se crea este programa.
en Pelscan coincidíamos, porque además la mayoría de esta gente eran jubilados pensionados por el INSS. Sí. O sea que esta gente tenía, como se dice, jubilación, jubileo, o sea, felicidad. Entonces sí tenía asegurado el arroz y los frijoles detrás de él. Y como tenía asegurado ese arroz y frijoles, pues podía darse el lujo de escribir algo o de desarrollar algo, porque usted habla de los emprendimientos. Muchos accedieron, por ejemplo, a la reparación esta de los teléfonos, pero sí, la mayoría, pues, no sé, creo que eso es... Pero es que a lo mejor no necesariamente para emprendimiento, a lo mejor para entretenimiento, es decir, tener algo que hacer, porque una persona que ha estado activa laboralmente, ¿ah?, y de repente quedarse sin hacer nada, necesita alguna cosa, es decir, para hacer pues algún tipo de actividad. Allí yo miro que intervienen factores, digamos, como ideológicos, factores materiales. Por un lado vos tenés la pensión, que te da un respiro, pues, una gota de agua que cae constantemente. Y por otro lado vos tenés el incentivo promovido por la alcaldía. Entonces estos dos factores te empujan a que hagas a lo mejor lo que nunca hiciste en tu vida. Es que ahí es donde quiero llegar. Porque, por ejemplo, a ver, de ustedes, ¿habían escrito antes, se habían propuesto crear una obra literaria antes de la jubilación, antes del círculo literario? En lo personal no. En lo personal sí que diga. No había escrito. No sé, Pedro, pero en lo personal sí existió la idea, la lectura. Por ejemplo, yo siempre he leído a los clásicos, pues Esquilo, Sófocles, Eurípides, Virgilio, y además de eso, sabes que nos venía por la secundaria los filósofos europeos, cosa que yo no la incentivo mucho porque pienso que en América teníamos una filosofía y que esa filosofía fue desaparecida por los españoles. Sí. Teníamos el Tahuantinsuyo, teníamos los mexicas, teníamos los mayas, entonces eran culturas que tenían desarrollado toda una forma de pensar. Parte de la colonia que todavía el día de hoy persiste. Así es, porque todavía nosotros vemos en el campo que hay un dominio fuerte de la religión. Y esa religión como que te pone trabas para el desarrollo. Bueno, ha sido la historia, ¿verdad? Sí. No sé si ahora va a variar. Pero lo que te quiero decir yo es que en ese sentido, yo en mi cabecita existía pues estas inquietudes literarias. Pero no había escrito, no se había sentado. No había escrito, pero viene la guerra. La guerra en el 79 pues te lanza a 10 años de guerra pues. Y luego que pasa la guerra vos te mirás. Yo me acuerdo que existía la concepción de que vos debes de hacer lo que vos querrás como ser humano y de lo que te guste como ser humano. La revolución te incentivó eso. No ya que aprendieras a ser mecánico o a ser contador porque eso te daba unos centavitos, sino a que te realizaras como ser humano, como hombre. Entonces yo ahí opté, es más, después que termina la guerra me meto a estudiar en la universidad. Y estudié en la universidad y que estudié artes y letras. ¿Por qué? Porque me gustaba la literatura. Yo sabía que el escritor pues se muere de hambre, pero sí me gustaba la literatura y yo quería realizarme como hombre pues. Entonces caigo ahí y luego salgo 5 años después, ya después se presenta esto de la alcaldía y lo de Pelscan, y entonces se desarrolla una inquietud que yo tenía antiguamente, aunque esa inquietud no te diera ningún centavo, ¿verdad? Sí. Esta es la historia de este Pedro, y este otro Pedro había escrito antes. Bueno, sinceramente escribía, pero no tuve libros. Participé en los talleres de poesía por medio del Ministerio del Interior, y ahí estaba Francisco Bautista, Mario Torres, Mario Flores, un sinnúmero de compañeros que han escrito ahora sus libros, ¿verdad? Pero en aquel tiempo solo escribíamos algunos pequeños poemas en papel de envolver, y lo hacíamos así, se lo entregábamos a la compañera que llegaba, que era una compañera que trabajaba con la compañera vicepresidente de hoy,
Rosario Murillo, y que en ese tiempo esos talleres nos daban esa fortaleza de con la ASTC, con la Asociación de Trabajadores de la Cultura. Exactamente. Entonces, el Ministerio del Interior, con esas coordinaciones, hacíamos nuestros escritos, tanto en poesía como la mayoría de las poesías eran de aquellas poesías de que tuviste en la guerra, que tuviste un amor por allá. Ese era un género literario que siempre se daba dentro del Ministerio del Interior. Pero digamos que eso era como así como bien suelto, ¿no? Es decir, no era dedicado. Es decir, hoy tuve la oportunidad, hoy fui al taller, entonces en el taller hicimos y escribí esto, pues, pero no era una cosa dedicada, pues. No, dedicada no. Dedicada era el trabajo que teníamos para la defensa de la revolución en ese momento. En esos días, en los primeros 10 años ustedes saben pues cuántas cosas sucedieron aquí. Yo te quiero decir de que el 29 de julio del 2011 fue que se fundó el clan. Todo lo demás lo ha dicho él. Sí. ¿Verdad? Pelcan, INS, etcétera. Y lo otro es que patrimonio histórico, que ahora lo maneja el licenciado Guido, es el que fundó las cuestiones de la historia de mi barrio. Y la historia de mi barrio va en concordancia a las situaciones sociopolíticas que tenía el barrio antes y hoy. Estábamos viendo todas las situaciones esas, como, por ejemplo, yo quise participar, pero no pude porque las 2 personas que yo tenía como referencia para hacer este trabajo, la historia de mi barrio, en un mocito en la Marta Quesada, los 2 se murieron. Uno era don Orlando García, que era el sindicato Trabajadores Viejísimos y Combatiente Histórico. Otro era el profesor, un profesor que estuvo de director de Ramírez Goyena, ahí por mi casa vivía por Ticabú. Entonces, la historia de mi barrio, pues, yo lo pienso seguir haciendo, pues, porque ya he recopilado bastante información del barrio. Nada más que el barrio ahora se ha transformado en 3 barrios. Está el el Che Guevara, donde están todos los compañeros con discapacidades diferentes, el Marta Quesada y el William Díaz, que está pegado aquí al Carmen. Entonces se ha dividido en 3 barrios, pero esos 3 barrios los voy a incluir, porque antes era un solo barrio. Porque venían de la misma raíz, del mismo tronco. Sí, era un solo barrio todo eso. Entonces se va a incluir eso. Y sobre las cuestiones de mis escritos, pues tengo muchos escritos con patrimonio histórico. Tengo poemarios a Tomás Borges, poemarios a Carlos Fonseca, poemarios a Julio Buitrago, tengo 16 poemarios, pero solo 4 se han elaborado ahí en el patrimonio histórico y están virtuales. Ya, ok. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores. A propósito del Día del Libro, estamos conversando con miembros del Círculo Literario del Adulto Mayor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con Pedro Rodríguez y Pedro Ciésar. Estamos conversando en esta edición. Ellos son miembros del Círculo Literario del Adulto Mayor. Efectivamente, hay técnicas, seguramente ustedes han hecho los talleres, han venido mejorando, porque una cosa es que yo quiera contar una historia o quiera escribir un poema, pero otra cosa es que eso sea no es correcto, porque la palabra no es exactamente correcta, sino que eso esté realmente articulado como debe estar articulado de forma literaria, ¿no? Porque hay ciertas condiciones que uno debe de llenar. La poesía es libre, es decir, si yo quiero escribir un verso de una palabra, escribo un verso de una palabra, pero que haga juego con el siguiente verso, que tenga sentido, que comunique, especialmente eso es importante. Y lo mismo para las investigaciones, los ensayos, cuentos, novelas que seguramente vendrán, porque habrá
Habrá Sí, novelas. ya hay compañeros que están haciendo novelas, incluyéndome a mí, pues tengo una novela ya casi terminada. Y con la experiencia yo diría que hasta novelas policíacas que tienen tanto Exacto. tanto pegue, digamos, ¿verdad? ¿Qué implica escribir? ¿Qué implica escribir? ¿Qué significa para ustedes, pues, escribir? Bueno, te voy a contestar esto con un hashtag que yo tengo. Y el hashtag dice cultura, saber, conocer, escribir. Esas tres partes es muy importante para todos los miembros del Círculo Literario del Adulto Mayor. Primero, tener la cultura de leer. Segundo, tener la cultura de saber investigar. Saber escuchar a la persona que está enfrente de vos haciéndote una narrativa, por ejemplo. Saber hacer las cosas y después plasmarlas. Como yo te voy a leer un poema a Rubén Darío, ¿verdad? Incluso te lo voy a regalar también. Esto no es, a mí me dicen acomodador de letras, y yo así dije en radio La Primerísima y también en otras partes hace muchos años. En el País Azul. En el País Azul. Con Radio La Primerísima. Entonces Mario Fulvio Espinosa fue el que me dijo, no. Eso de acomodar letras, me dice, lo hace cualquier editor, lo hace cualquier cosa. Pero vos, ¿por qué acomodas letras? Pues no las acomodo en forma de poesía y le voy dando lo que nosotros le decimos vida a la escritura. Por ejemplo, en el poemario de los libros del acomodador de letras define poesía proclamando el día del libro 23 de abril. Las letras que vuelven al aire son historias que se acomodan como aves volando en B, o en los estantes de las bibliotecas como polluelos debajo de las alas de las gallinas. Hay muchas tintas en las hojas escritas y su margen son aromas. Hay libros que viajan en la mente. Rubén Darío dice, el libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Voy a leer una poesía porque no la pudimos leer todita porque son grandes, pues largas. A los ávidos lectores unidos en las edades. Unidad de las edades significa el antes y el después. Biblioteca Nacional Rubén Darío del Instituto Nicaragüense de Cultura. Círculo Literario del Adulto Mayor, CLAN. Poemario a libro. Yo supe de oscuridad sin un candil en la casa de la abuela Salomé. En mi infancia, el lector nicaragüense era un libro de primaria y la cartilla eran revistas que aparecían letras de las cuales yo me alimentaba. Yo supe desde mi infancia vergüenza de ser un niño diferente, sin zapatos, un pantalón chingo, llegaba a pararme a la escuelita de la maestra Guadalupe, donde ella me pasó adelante. ¿Fue mi niñez la vida? No fue. Sus enseñanzas fueron creciendo en ese jardín con diferentes modelos de libros, ya que eran revistas de modas, figurines de costurera, y así fui llenando mi cerebro de letras. Tiempo enseñador, maestra ilustre, con devoción de ser portadora de un candil más que luminoso, porque al poco tiempo leí corriendo, vendiendo para ayudar a mi abuela. En medio del abismo, diferente de ser pobre y con la duda de poder seguir en la escuelita, llené mi oscuridad de iluminación. Fue mi padrino que vio en mí el interés y me puso a estudiar. Había un par de estrellas en mis ojos de reflejos sublimes. Sí, silencioso, sin hablar, los libros de mi padrino pasaron a ser míos. Y el que más me gustó fue Moral y Cívica, con principios y valores. Que ha vivido de aquella enseñanza precoz con una escuelita, letras en libros que posterior fui acomodando en oraciones y poesías. Los números me interesaban, pero más los libros.
Muy bien, muy bien. Escribir es afinarse, o escribir es un arte que se va afinando como instrumento. ¿Ah? Es decir, uno le va buscando y le va buscando. Rubén Darío hace eso y crea el modernismo, es decir, lo afina a tal manera que crea algo nuevo. ¿Ah? ¿Hacen ustedes talleres? ¿Qué es lo que hacen para escribir? ¿Cómo hacen para escribir? Rubén Darío, a mi modo de ver, es un hombre que, digamos, fue enviado por los dioses, pues, en este caso, Unapú es Balanqué, pues, que son los del Popol Vuh. Entonces, él es enviado por los dioses a transformar el español y a imponer un idioma nica español. Él llega a España y transforma la lengua, ¿ya? Eso es Rubén. Luego viene y le pasa la batuta a un hombre que se llama Sandino, para que erradique de aquí a los gringos, y en 1933 lo logra, ¿ya? Entonces, ¿quién otro? Pues, ahí vos tenés una serie de escritores, pues, como Salomón de la Selva, como Pablo Antonio Cuadra tiene unos poemas revolucionarios que son muy buenos. Ahora, ¿qué diría yo a esta altura del campeonato? La literatura, la poesía, una buena prosa te absorben, se apropian de vos y vos te enamorás de eso y comenzás a escribir. Y cuando vos vas escribiendo, vos lo que vas haciendo es plasmando sobre un papel tu cultura, tu experiencia y cómo echás a volar la imaginación para plasmar eso que querés, ese poema, ese ensayo, esa novela, etcétera. Eso lo lográs. En 1492 en Nicaragua o en América vienen los españoles, y los españoles traen la Biblia, y los españoles traen la imprenta, pues, recién hecha por Juan de Gutenberg allá en Alemania, porque que anteriormente la habían hecho los chinos. ¿Ah? Sí. Pero la trae y entonces se desarrolla aquí. Bueno, la Biblia ni en latín. Los indios, el indio nuestro no sabía leer, nunca aprendió a leer con no sabía leer castellano, porque nosotros teníamos nuestros propios formas. Y los códices. Sí, los códices, correcto. Sí. Entonces sí, el indio escribía, pues, pero en su idioma, una cultura que fue truncada, que fue aniquilada. Y solo nos dejaron ¿qué? Bueno, el español, el europeo, digamos, ya no digamos el español, porque aquí vinieron de todas las razas. Ese lo que hacía era explotar al indio y la tierra, que era donada por el rey, que era el dueño de la tierra. Ok, pero ahí nos estamos metiendo historia. Escribir. Porque escribir. Y me parece muy interesante lo de los códices. Dice Eduardo Galeano, después que terminó de escribir Las venas abiertas de América, si no me equivoco. A ver, sí, creo que sí. Creo que sí, dio una declaración. Tiene un libro, el libro de los abrazos. Sí. Entonces, y le preguntan sobre el libro, y entonces dice: ha sido un placer de la mano, pero un dolor, y no digo la otra palabra porque en televisión no se puede decir, ¿verdad? Pero, decir, es eso, decir, al que le gusta, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos, ustedes tienen tal vez la suerte, la bendición de poder expresar ahora escrito de manera virtual, de manera física, este conocimiento que tienen, porque al final uno escribe sobre lo que sabe, ¿no? Lo que nos hace falta en este día del libro es promover a los lectores, que eso es una cosa. Es que ese es el kit de la cuestión. O sea, ¿cómo ¿para qué libro si no van a tener clientes? De alguna manera. Sí. Es que realmente, pues, clientes son muy pocos, pues. No, cliente digo, el lector, pero, pues. Sí. Pero en su esencia sí, la necesidad de transmitir. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros hijos y nuestros nietos. Yo quiero que mis hijos lean y escriban. Y quiero que mi hijo
deje un legado para la sociedad de su generación, pues. Sí. A como yo intento dejar un legado de mi generación. Así es. ¿Ya? Sí. Entonces, escribir es una necesidad espiritual del ser humano. O sea, y esto es un aforismo, ¿verdad? Eduardo Galeano escribía muchos aforismos, ¿ya? Sí. O sea, en esencia, 3, 4 palabras que tienen un legado que dejar, pues. Así es. Eso. Entonces, escribir, ¿qué diría yo? ¿Y a qué invitaría? La juventud, por ejemplo, en Nicaragua, poco lee. Como dijo Pedro Pablo anteriormente, la lectura es la esencia de todo desarrollo del ser humano. Si vos sos analfabeta, por ejemplo, la cruzada fue un gran descubrimiento y muchos de ellos sintieron que habían pisado el cielo, pues, con haber aprendido a escribir y a leer. Sí. Entonces, ese sentimiento tiene que ser transmitido a nuestras generaciones, Así es. a nuestras generaciones jóvenes. Pero lograr eso, bueno, yo diría que espiritualmente o abstractamente aquí se han desarrollado algunas iniciativas que son muy buenas. Por ejemplo, el movimiento Leonel Rugama me parece muy buena iniciativa, ¿ya? Y todos estos grupos que se desarrollan y que van creando, van haciendo su pinito en el desarrollo de la sociedad. Sí, así es. Así es. Bueno, quiero agradecerles que hayan estado con nosotros contando. No, gracias a Extra Plus, Sí. que nos haya dado el espacio. Y además de eso, lo que queremos es desarrollar la incentivación sobre la lectura, Así que es. es el fin del 23 de julio, de abril. El 23 de abril. De abril, así perdón. es. Día del libro para fomentar su lectura. El libro sin lector Así es. es papel mojado prácticamente. Voy a decir las últimas palabras ante ciertos libros uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin de las cosas, la persona y el libro se encuentran y trascienden lo suficiente para que el ser humano tenga conocimiento de muchas cosas que todavía no conocen ni saben. Así es. Quería donar estos 2 libritos ok. a Extra Plus de ¿Cómo parte no? del clan. ¿Cómo no? Muchas gracias. Están dedicados para usted. ¿Cómo no? Les agradezco mucho. Les agradezco que hayan estado con nosotros. Vamos a hacer pausa. Vamos a regresar para hablar sobre el Día de la Tierra. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. 22 de abril, el Día Mundial de la Tierra, el día en que, o el Día Mundial de la Madre Tierra, es exactamente el nombre de la efeméride. Día en que, de acuerdo a las Naciones Unidas, deberíamos de tomar conciencia acerca de lo que estamos haciendo con nuestro planeta, especialmente pensando en estos últimos años en que nos enfrentamos a los grandes retos del calentamiento global, lo que esto ha implicado tanto para la vida humana como para la biodiversidad. Hay quienes opinan que el COVID es parte de este problema o el desarrollo de muchas otras enfermedades, virus y bacterias que han aparecido más recientemente, tienen que ver con este problema. Para hablar un poco acerca de esto, del Día de la Tierra, estamos con Ángel Salinas, que es promotor de huertos saludables familiares de jóvenes ambientalistas, y Elizabeth Sequeira, que es de la Promotoría Juvenil de Jóvenes Ambientalistas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ok, ¿por qué tenemos que cuidar, o cuál sería la idea de cuidar, de preservar la casa común? Bueno, primeramente muchas gracias por el espacio que nos han brindado. Recordemos de que esta celebración ya tiene más de 50 años que se creó con el objetivo de crear conciencia de la situación ambiental, la contaminación, diversas problemáticas como la conservación de la biodiversidad. Y pues es en este momento, es en esta fecha que todos nos podemos unir fuerzas para
tener, por decir así, un objetivo que va a ser ayudar a nuestro planeta Tierra, retribuir un poco de lo que recibimos del mismo. Nosotros, desde el sector juvenil, podemos decir jóvenes ambientalistas, tenemos 25 años trabajando en pro de la educación ambiental. Este es es parte de nuestra misión y es por eso de que creamos diversas actividades como la limpieza de costas que estaremos realizando en el sector de Mazachapa y Pochomil. O post Semana Santa. Así es. Recordemos de que en la temporada de Semana Santa la gente va a pasear y todo, pero ¿qué pasa después de esta Semana Santa? ¿Cómo quedan las zonas costeras? Toda la basura que los visitantes llegan y por falta de conciencia dejan tirado. Es eso una de las cosas que queremos mejorar, transmitir a la población de que es necesario de que ya tomemos conciencia, porque si no, en unos 10 años la situación ambiental va a estar completamente deteriorada, más de lo que ya lo tenemos en estos momentos. Pero imagínate, hace 50 años que está esta efeméride, con la idea de crear conciencia sobre el planeta, y contrario a crear conciencia, me parece a mí, lo que hemos hecho es destruirlo más, es decir, de alguna manera, yo no creo, en mi opinión, que un pequeño productor, que corta ramas para hacer leña para su casa, sea responsable del calentamiento global. ¿Contribuye? Sí, contribuye, pero ¿cómo contribuye? Contribuye así al calentamiento global versus quienes tienen industrias, que contribuyen así de esta manera. Es decir, y ninguno, pero es que ninguno hemos tomado conciencia sobre eso. Así es. Creo que también es parte de una herencia cultural todo eso. Como dice, pues el conflicto del hambre en las comunidades es bastante difícil y duro. Y uno tiene que ir a cortar leña para hacer su café o cocer sus frijoles. En este aspecto, pues como usted dice, sí, es un mínimo el porcentaje que afecta, porque no va a poder despalar más un campesino que solo busca la leña para alimentar a su familia, a las grandes industrias que en realidad contaminan y causan un gran impacto a todo. La maderera, pues sí, para que lo pongamos en los mismos términos, ¿no? El mismo conflicto de las madereras, las minas, porque las plantas de carbón. Que yo me acuerdo que en el colegio, no hace 50 años, un poquito más para acá, a nosotros nos decían lo que hay es que crear planes de manejo para el corte de madera industrial. Es decir, tener un bosque y entonces haces las parcelas y va claro, cortando y sembrando, cortando y sembrando. Pero, es decir, aquí lo único es corte. Aquí es sacar y no poner absolutamente nada. Claro, todo en el margen se gana más cortando y no sembrando. Entonces, no está ese equilibrio de que si yo quito algo, lo devuelvo, y de aquí a 50 años eso va a ser productivo, viendo ya el aspecto de evolución. Pero en realidad, pues, como humano, platicaba con ella antes de venir que como humanos evolucionamos, pero la Tierra no la hacemos evolucionar con nuestras actitudes, con nuestros actos. O no la dejamos, más bien. No la dejamos. Sí. ¿Qué pasa con esto? Por eso es de que la Tierra tiene milenios existiendo, porque ella sola se regenera. Llega a un punto en donde dice basta y ya. Viene la era glacial de vuelta y vuelve a regenerarse sola. Tiene esa capacidad. Pero ¿qué pasa ahora en el contexto que ahora vivimos? Que estamos adelantando todos esos procesos. La Tierra ha aumentado 15 grados en los últimos 5.000 años de temperatura, y todo eso es a causa de las acciones que venimos creando, y no hacemos nada para tratar de equilibrar esas cosas. Y todos los cambios que hemos creado en los cambios de uso del suelo, la recarga hídrica se ve muy afectada en el aspecto de si despalamos una montaña, que es un filtro prácticamente de agua, de las precipitaciones, en un momento ya no vamos a tener agua. Y es lo que nos está pasando en Nueva Segovia, por ejemplo. Todo, sí. Nueva Segovia antes era parte del centro húmedo de Nicaragua. Ahora Nueva Segovia, Dipilto, tuve una gira ahí en diciembre y no hay pino. Y no hay agua. No hay agua. Sí.
Solo hay un pequeño parche de pino ocote, que es el que aumenta ahí, ocotal, que está ya saliendo sí, de Nueva Segovia, de Pilto, Mozonte, que ya está con frontera con Honduras. ¿Qué quiere decir esto? O sea, estábamos en Ocotal, debería de haber agua por todos los filtros de agua que existen con las montañas, y no había agua a las 6 de la tarde. Llegaba solo 2 horas. Y incluso aquí en Managua estamos sufriendo eso. O sea, no es local, o sea, es a nivel de Nicaragua en sí. Y eso que Nicaragua es muy rico en recursos hídricos, pero desgraciadamente tenemos casi todos estos recursos hídricos, hablando de los superficiales, contaminados. Y no se logra hacer nada para tratarlos, porque igual es el aspecto cultural que le decía anteriormente, la herencia generacional de la familia. Porque, por ejemplo, yo tengo un hijo. Si a ese hijo yo le enseño de que no hay que botar basura, hablando del aspecto de que estamos trabajando con el reciclaje, ese niño va a crearse esa conciencia de guardar la basura o generar otra cosa de esa basura y no andarla botando en las calles. Hablando de 50 años atrás, todo el aspecto de la poca educación que existía en esos entonces, se ha venido creando eso. Cada ejemplo va siguiendo generacionalmente. No es como de que yo le diga, ay, bota esa basura. Va a seguirla botando, y si ese niño llega a tener otro niño, va a seguir así. Es como ahora trabajar con los jóvenes, que todo, concientizar a los jóvenes de que nos estamos quedando sin recursos, los pocos recursos que nos quedan los estamos cambiando de uso de suelo, que no debería de ser así, no se debería sembrar en laderas, porque dañamos la cobertura del suelo, dañamos la cobertura vegetal, lo erosionamos, lo compactamos, y después va a haber menos disponibilidad de agua. Fíjate que a mí me parece que este tema de conciencia tiene que ver un tanto con el efecto práctico. Por ejemplo, ahorita decimos el tema del despale y la afectación en el agua. Es decir, a mí me parece que sería bastante razonable entender que nos quedamos sin agua, volviendo al caso de Nueva Segovia, nos quedamos sin agua en Nueva Segovia, la gente recorre kilómetros para conseguir agua, mete la mano en la tierra y cava en la tierra del cauce seco del río a ver si encuentra un poquito de agua para llevar. Y ese es el efecto práctico, es decir, antes te salías de la casa, ibas al río, agarrabas el balde y lo rellenabas. Ahora encontrás agua lodosa varios kilómetros más allá. Es decir, hagamos una pausa y hablemos acerca del efecto práctico para las personas de la degradación de nuestro planeta, las razones para deberlo proteger. Vamos a hacer pausa, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Hablamos acerca del Día Mundial de la Madre Tierra. Los efectos prácticos. Empecemos, por ejemplo, mencionabas el tema de los desechos, ¿no? Sí. ¿Por qué no debemos de dejar desechos en todos lados? Contaminamos nuestros recursos, nuestras fuentes hídricas. Hay una situación de que cuando nosotros vamos para León, me da mucha tristeza. El lago de Managua ya se retiró 10 metros de la costa. ¿Y por qué? No nos ponemos a pensar qué está sucediendo. Más bien han hecho como un mirador, porque se logró retirar 10 metros y ahora la gente llega ahí a recrearse, a relajarse un rato. Pero por lo menos uno que tuvo la oportunidad de ver eso cuando estaba bien, no nos ponemos a pensar de que toda esa basura que la población deja tirada tarde o temprano crea un impacto en la situación ambiental. Entonces, vamos a centros turísticos y en vez de llevar una bolsita de nuestros residuos, nuestros desechos, depositarlos en un lugar, venimos y los dejamos en nuestros ríos, en nuestros lagos, en nuestras zonas costeras, en nuestras playas. Entonces, ¿qué pasa? Después se viene la temporada de invierno. Después venimos y vemos calles inundadas, cauces rebasadas, y ahí es cuando no nos ponemos a pensar de que después nosotros mismos pagamos las consecuencias de nuestras malas prácticas ambientales.
Es muy triste. La desaparición de especies de nuestra biodiversidad vegetal y animal, porque no solamente está desapareciendo pájaros, reptiles, insectos, no es solamente eso lo que está desapareciendo, están desapareciendo plantas que antes teníamos y que hoy no tenemos. Claro, es que la flora y la fauna están amarradas, no es como si desaparece una especie determinada de árbol forestal, algo la va a afectar tomando en cuenta las especies, ¿no? Porque hay especies de árboles que son alimentos de especies animales. Bastante confrontativo el asunto porque estamos despalando un montón y ahora, por ejemplo, parte de Matagalpa o San Ramón están perteneciendo a un corredor seco, porque la contextura montañosa a partir de Matagalpa ya hay un cambio y ahí había nebliselva en un tiempo y ahora con toda la minería, porque está llegando la minería artesanal en este aspecto. Y toco el punto de San Ramón porque ahí es donde, bueno, el año pasado hicimos un estudio, una evaluación ecológica con un grupo de colegas y se mira mucho la diferencia porque hay dos zonas, hay dos ranchos. Uno está a 900 metros sobre el nivel del mar y el otro está a 1200. Los cambios de cobertura, tanto de bosque como de especies, se notan. A 900 metros sobre el nivel del mar se mira la urraca del Pacífico. Y a 1200 metros ya se escucha el pájaro campana, que le llaman, o el pájaro rancho, que es el pájaro de bigotes. No sé tanto en qué estrato del bosque se mantiene, pero sí sé de que es de nebliselva. Entonces todo eso ya va avanzando, todo el corredor seco de Nicaragua, y obviamente esto está afectando un montón a toda la biodiversidad y la flora, porque tanto el pino, el liquidámbar son especies que han venido desde la era glacial y tiene frontera Nicaragua. Y hasta ahí ya no hay más. Y si Costa Rica hay es porque no han ya hacia el sur ya cambia totalmente. Ya cambia toda la vegetación. Nicaragua es un choque de fronteras, tanto de biodiversidad y de especies forestales. Somos muy ricos en flora y fauna. Ok, ¿y cuál es el efecto práctico para los seres humanos? Porque yo digo, sí, ya no están estas plantas, no están estas aves. ¿Qué implica para mí ser humano eso, que no estén? O que estén desapareciendo. Implica bastante en los modos de vida. Es como dejar de hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer. Dejar de cazar especies, dejar de despalar especies que en realidad son autóctonas de aquí, y cómo generar unos programas de reinserción local a nivel de biodiversidad y a nivel de flora, porque pues si nos quedamos sin estas dos cosas, también no solo se ven afectadas la flora y la fauna, nos vemos afectados nosotros mismos. Los calores aumentan, más problemas de salud, porque también la falta de esto genera virus, genera enfermedades. La contaminación de las aguas a falta de filtros, que son los árboles y el suelo, genera enfermedades en los riñones. Y ahí nomás le toco el punto de ahí, Nueva Segovia. Anduve en un proyecto hace 2 años ahí y los pozos que hizo Unión Europea en los 90 ahora ya no tienen agua, y solo tienen agua 2 horas en la mañana, de 5 a 7 de la mañana, y genera un conflicto comunitario bastante grande. Hay gente de que se llegaba hasta los golpes por el hecho de pelear por un balde de agua. Pero tener agua no significa que uno tenga calidad, porque es agua pesada. Sí. Es agua contaminada con grafito y la gente prefiere hacerla en café para tomarla. Los mares enfermas, calentura. Y ahora todo se lo adjudicamos a la nueva tendencia del COVID, pero en realidad hay muchas más enfermedades. Hay mucho más allá de lo que ya está creándose como ser humano, como virus, como enfermedades locales causadas por nuestra propia inconsciencia, porque no podemos cuidar lo que nos da vida, como el agua. Yo siempre pienso en un ejemplo, un productor de tomates, si no me equivoco,
que para evitar la plaga fumigó su plantío, pero fumigó salvajemente su plantío. ¿Ah? Entonces alrededor de él habían productores apícolas, ¿no? Es decir, estaban produciendo panales de abeja, para miel, para cera, para otros productos, y se murieron. Toda la población de abejas alrededor, por lo menos un par de kilómetros alrededor de esa finca, murió. Es decir, echó a perder el negocio de los apicultores, de ese productor de tomate. Pero encima, su producción fue pobrísima y ocupó cualquier cantidad de insumos, gastó cualquier cantidad de plata y su producción fue pobrísima. ¿Por qué? Porque no había abejas. Abejas que ayudaran a que su plantío germinara o fuera fertilizado adecuadamente. Pues. Polinizado. La abeja poliniza en el 70% de los alimentos que nosotros consumimos y necesitan de un ambiente no contaminado. Por eso la apicultura es bastante selectiva en los lugares, porque cada abejita tiene un radio de 5 kilómetros por día que tiene que andar rodando. Si esta es 5 kilómetros por abeja y póngale que hay 100 cajas de apicultura, es un montón de kilómetros cuadrados que deberían de tener. Pero si a la par está una rosera de que fumigan con un avión, va a verse afectada la abejita y muere. Y de hecho esa abejita no logra llegar hasta su panal y no puede llegar a dejar su polen, que al final es la producción de miel que ellos sacan. Y la miel es súper benéfica para la salud también. Pero está la confrontación también es un tipo de agricultura, pero fuera de todos los agentes químicos que se le agregan a todos los otros cultivos. Por eso es de que la agricultura orgánica es bastante cara, porque es cero químicos, cero agentes sintéticos para las plantas, porque ahora hemos llegado hasta ese punto de fertilizar el suelo porque lo hemos degradado tanto que ya no nos puede dar. Solo lo ocupamos como hospedero de raíces porque todo se lo agregamos con químicos. Todo. El tomate que ahora nos comemos, la chiltoma que ahora nos comemos, viene más cargada de químicos que en realidad de nutrientes naturales del suelo. Todo esto, las abejitas pues se han creado una resiliencia también, pero tampoco pueden soportar los excesos de fumigación porque es distinto a hacer un plan de manejo de químicos en los cultivos, agregarlos por agregarlos. No hay un equilibrio, se tiene que calcular lo que se tiene que agregar, se tiene que tener un plan en donde ya se sepa qué agregar, el tipo de plaga y todo esto, para evitar contaminar los agentes de apicultura, pues, que han crecido bastante en Nicaragua. Toda la tendencia de la miel ha crecido bastante, como método de emprendimiento más que todo. Sí. Y es muy bueno en realidad. Sí, muy bueno. Sí, al final de cuentas sí. Antes de concluir, quería preguntarle sobre las quemas. ¿Cómo estamos con las quemas forestales y las quemas agrícolas? Supuestamente los productores les han dado capacitaciones que no se debe quemar la tierra porque es más lo que se pierde que lo que se gana con quemar la tierra. Y sin embargo se siguen quemando las tierras. Se sigue avanzando en la frontera agrícola con quemas de tierra, ¿no? Y ya no digamos, mirábamos ahorita en Semana Santa aquí en Managua un incendio forestal que tardaron horas en la puesta del plomo, y además la cantidad de recursos que se invirtió para poderlo controlar. El total de agua ocupado. Sí. Y ahí una cosa afecta a la otra siempre. Es como también la parte de crecimiento poblacional. Si la población crece va a haber más demanda de alimentos, va a tener que aumentarse los campos de agricultura para cedernos alimentos. Entonces es como dejar de reproducirnos también, es un poquito el tema de eso, porque entre más crece la población hay más conflicto de hambre, y si hay más conflicto de hambre hay que producir más para darnos de comida. Las quemas en este caso son muy malas para el suelo porque el suelo en sí tiene macro y microfauna y es como que a uno le peguen fuego a su casa porque se va a morir uno. Y tanto las hormigas tienen un bien para el suelo
porque los huequitos donde ellas viven le dan aire al suelo. El método de aireación del suelo y las quemas matan toda esta micro y macrofauna de ahí. Pero también está siempre el hambre, porque las quemas, porque quieren garrobos para alimentarse, pero después no lo pueden controlar. Por eso se da más en invierno, porque en verano, porque en invierno la humedad aumenta un poquito y no pueden hacer más focos de incendio, más grandes, pues, porque el suelo ya tiene algo de humedad y el suelo puede apagar esto. No quiero decir de que en invierno no hay incendios, porque también hay, pero es más la temporada de verano cuando la radiación aumenta un poquito más y las temperaturas están insoportables realmente. Esto ayuda bastante al efecto de las quemas. ¿Querías decir algo? Sí, así es. Nosotros desde Jóvenes Ambientalistas siempre hemos trabajado con el monitoreo gracias a la plataforma de NASA Film, y ahí nos damos cuenta de que siempre es un tema imposible de evitar en esta temporada veranera. Hay más puntos de calor en diferentes zonas del país, muchas veces por la cultura que hay, diría yo, por la mala costumbre de la caza de iguanas, de diferentes especies, y vienen para poder agarrar a estos animalitos. Se inicia una quema que a veces es hasta incontrolable por todo el terreno que abarca. Sí. Sí. Bueno, quiero agradecerles que hayan estado con nosotros, Ángel, Elizabeth, hablando un poco a propósito del Día de la Madre Tierra. Madre al fin, y uno a la madre la quiere, si puede cuidarla, la cuida, la protege de las amenazas. Tal vez pensando un tanto en eso, es decir, yo creo que por ahora le pusieron Madre Tierra, por eso hablamos de la Madre Tierra, se recogió la cultura originaria, por lo menos de América, que la considera la madre de la tierra, ¿no? Tal vez de esa manera logramos entenderlo un poco. Les agradezco que hayan estado con nosotros. Gracias también a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Sumando Vigores en Extra.